Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, Dios les esté bendiciendo, ministros. Quien les saluda a su amigo y fiel servidor, el pastor José Luis, un servidor más, quien hoy quiere cumplir el mandato de Dios. El Señor me había mandado en sueño hablar un mensaje para los pastores, para los ministros. Y antes que nada quisiera orar con ustedes, aprovechando el tiempo en esta noche. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y estaremos orando en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos en esta hora en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, nos perdone de todo pecado, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero tú, Señor, permaneces perfecto. Por eso, Señor, te damos las gracias en esta noche, en este día sábado, que tú has escogido, Señor, que tú me has mandado, Señor, para hablar, Señor, a los siervos, pastores, evangelistas, ministros, apóstoles, maestros en la palabra. Señor, que tú puedas ser, Señor, que esté guiando todo, Señor, lo que vamos a estar hablando, compartiendo con mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Para mí es un agrado estar nuevamente en esta plataforma digital, en esta página que lo he llamado Escudriñando las Escrituras. Y hoy tengo un mensaje para los pastores que el Señor me había dado en sueño y quiero compartirlo en Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 23 y el versículo 1 en adelante. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén a la palabra del Señor. El mensaje, y esto también lo agarro para mí, es una advertencia para los pastores. Y dice que viene un ay de los pastores que destruyeron y dispersan las ovejas. Que destruyen, dice, y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y el Señor me estaba diciendo, amonesta a los siervos, amonesta a los pastores. Hoy en día vemos hijos pródigos, personas que han dejado el camino de Dios. Quizás por muchos motivos. Quizás porque se enojó con un hermano, con una hermana. Pero qué triste es cuando por mi causa, por la causa de un siervo, de un ministro, de un pastor, las ovejas se vayan heridas de un lugar, se dispersen. Eso trae tristeza a Jesús. Y te digo, siervo del Señor que me estás viendo, sierva del Señor, el modelo a seguir es Jesús. El modelo a seguir es Jesús. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, aprended de mí, que soy manso y humilde, dijo Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor quiere que seamos mansos. Un ministro, un pastor tiene que ser manso, la mansedumbre.
es un fruto del Espíritu Santo. Yo como ministro tengo que atender a no herir a nadie. Claro que tengo que defender la palabra, pero en cuanto a carácter, tengo que ser manso y humilde, dice la palabra del Señor. Tengo que ser manso y humilde. Tengo que amar a aquella oveja, a aquel hermano, que Cristo dio su vida por él. Que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por aquel hermano. Yo como ministro tengo que amar, cuidar, así como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces, querido hermano, querido ministro, te insto y te animo que miremos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos a Jesús, quien dio su vida por nosotros y que fue ejemplo. Que vamos a estar mirando el ejemplo más adelante de Jesús. Pero antes quiero que me acompañen en Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Repito, Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén a la palabra poderosa. Otra exhortación que trae el profeta Ezequiel, dado por el Señor. Y muchos dirán, pero esto era para los pastores de Israel. Pero el Señor me dijo que la palabra es también para nosotros, para este tiempo, es para los pastores actuales de este tiempo. ¿Y qué le está diciendo a los pastores del Señor? Ay de los pastores, dice en el versículo 2, que se apacientan a sí mismos. Querido ministro, querido obrero, el Señor te está llamando la atención en esta noche. Te está diciendo, preocúpate más por las ovejas. No te apacientes a ti mismo. La palabra apacentar es cuidar, sabemos, es enseñar. Yo no me tengo que cuidar a mí mismo, yo tengo que preocuparme por los demás. ¿Qué hacía Jesús? Jesús es el modelo a seguir. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba en la tierra? Jesús visitaba. Jesús se fue en la casa de un pecador, Zaqueo. Y él se fue. Le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, que pose en tu casa. Y Zaqueo se maravilló, porque Zaqueo le tenía a Jesús en aquel momento, ¿verdad?, como alguien importante, una persona santa, y él seguramente decía, ¿cómo una persona muy importante va a venir en una casa de un pecador? Y eso el Señor Jesús quiere que los pastores también aprendamos de Jesús, que salgamos de las cuatro paredes, que salgamos, visitemos, hagamos culto casero,
visitemos a los que están enfermos, visitemos a las viudas, a los huérfanos. Si vemos las escrituras, queridos hermanos, el ejemplo también es Pablo y los apóstoles. ¿Qué hacía Pablo? En Hechos, capítulo 1 en adelante, decía que todas las cosas los cristianos tenían en común en aquella época. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También dice que traían las cosas, las personas, a los pies de Jesús. Perdón, a los pies de los apóstoles. Traían las cosas que vendían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles según la palabra? Repartía, dice, a los que necesitaban, según la necesidad. Repartía. El ejemplo entonces es Pablo. Pablo no se quedaba con lo que entraba. La iglesia de hoy tiene que ayudar. El ministro de hoy tiene que ayudar. Entra primicia. Tiene que dar necesitado al hermano que necesita. Y si los hermanos están todo bien, hay que ayudar a los que están afuera. A todos, no solamente a los miembros. ¿Dónde me enseña la escritura que a los miembros? Realmente dice una parte, tenemos que hacer la obra mayormente a los hermanos. Pero también dice, con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera, ministro? Los que no conocen a Cristo. Esos son las personas que están afuera. Tengo que ayudar, tengo que mostrar ejemplo. Imagínense si Jesús solo ayudara a los que estaban adentro. No, Jesús vino por los que estaban perdidos. Jesús se fue junto a esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice la palabra. Jesús se fue y la perdonó. Hoy en día tenemos que ayudar a aquel que es marginado, a aquel que está siendo perseguido, está siendo acusado. Yo tengo que ayudarle, pasarle la mano. Esa es la voluntad de Dios para un ministro, para un pastor. Sin esperar nada a cambio. Jesús es nuestro ejemplo, querido ministro, que me estás escuchando, querido pastor, hermanos, todo lo que me están escuchando. Jesús es nuestro ejemplo. Y para ello vamos a leer Mateo capítulo 20, verso 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Escuchen lo que dijo Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para ser servido. Si Él quería ser servido, podía ordenar, claro que sí. Siendo Él el grande, imagínense, siendo Él el grande, dice la palabra de Dios en Efesios también y en Filipenses, se despojó de sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Él siendo el Maestro, el Mesías, le lavó los pies a los discípulos, le dejó un ejemplo. Yo vine para servir y no para ser servido. Hoy en día, ¿qué pasa con los ministros? No, yo soy acá el pastor, yo soy acá el reverendo, yo soy acá el apóstol, yo soy acá el profeta, me tienen que servir, y le tiene como empleado a sus miembros. Eso no es la forma, ministro. Si has aprendido así, has aprendido mal. Tienes que cambiar tu mentalidad. Cristo nos llama a servir. Un pastor sirve, un profeta sirve, un apóstol sirve. El cargo que Dios te da no es para agrandarte. El cargo que Dios te dio es para que te humilles
y sirvas con humildad. No somos más grandes porque tengo cargo. Eso tenemos que aprender. Servir, como dijo Jesús. Servir. Tenemos que ser servidores y amar a las ovejas y no hacer acepción de personas. Jesús dice en Santiago, el apóstol Santiago dice que no tenemos que hacer acepción de personas. ¿Cuándo hacemos acepción de personas? Ah, mira, ahí viene el hermano. Se bajó un auto de lujo. Sentate acá, hermano, sentate acá. La primera fila es para vos. ¿Y qué dice Santiago? Ustedes saben lo que dice en Santiago. Los ministros, los pastores. Dice que no hay que hacer acepción de personas. Tengo que tratarle a un humilde, a una persona de clase media, de clase baja. Tengo que tratar de la mejor manera a una persona de clase alta. Iguales para todos. No tiene que haber privilegio en la iglesia. Otra cosa más que el Señor nos enseña. Ahora vamos en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 1 al 4. Vamos a recibir la palabra que el Señor nos está hablando, porque no es mi palabra. La palabra está escrita. Ahora si yo rechazo la palabra, rechazo a Jesús, rechazo la palabra de Dios. Primera Pedro capítulo 5, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Quién es la grey? La iglesia. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Que yo tengo que cuidar de la grey, no por fuerza. Dice. Yo no le puedo decir a una hermanita con un carácter: limpiame la silla. Yo soy tu pastor, tenés que hacer lo que yo te digo. Yo soy la cabeza acá. Ese es autoritarismo. Yo tengo que tener el amor de Cristo. Si yo tengo el amor, el hermano muchas veces quizá ni le voy a decir que venga a limpiar la silla. Si yo estoy orando y estoy mostrando mansedumbre y le hablo con cariño: hermano, ¿será que usted va a poder venir a ayudarme? Por más que yo sea pastor, apóstol, maestro, evangelista, tengo que tener amor, mansedumbre. No, dice la palabra, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No porque voy a recibir una ganancia. No porque a mí se me da una ayuda. Y si no me da la ayuda, yo no hago nada. Entonces soy un asalariado. ¿Y qué dijo Jesús? El asalariado ve el lobo venir y deja las ovejas. En cambio, el que no es asalariado y tiene el amor, pelea con ese lobo y cuida las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están todavía en línea? Esta es la palabra que el Señor está trayendo y tengo que obedecerlo. Dice también el versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que demostrar, no solo demostrar, dar amor para recibir amor. Yo tengo que ser ejemplo. Señorío, de que yo me adueño. Ese señorío, yo me adueño de las iglesias, yo me adueño del hermano.
y ya le digo al hermano, vos tenés que hacer, porque yo soy acá el apóstol, yo soy acá el profeta, yo soy acá el pastor. No tengo que tener señorío, tengo que tener el amor de Cristo. Así como Jesús. Porque un pastor no puede limpiar la iglesia. Claro que tiene que limpiar. El pastor tiene que ser diácono, nunca tiene que perder el diaconado. Si no vino el hermano o la hermana, bueno, el pastor y su esposa la acompaña, bueno, yo así hago con mi esposa, nos vamos, si vienen las hermanas nos ayuda, gloria a Dios. Si por ahí no viene, limpiamos nosotros, tenemos que servir. Si hay un necesitado, hay que llevar la ayuda, hay que llevar, no solo ir a orar por esa persona, llevar una ayuda económica, llevar una mercadería que necesita tu prójimo. Ese es servir, ese es pastorear. Pastorear no es solamente predicar en el púlpito. Pastorear es muchísimas cosas. El pastor a veces va a ser el niñero. El pastor tiene que saber ser doctor, de psicólogo, de todo. Ese es el trabajo del pastor. Si le llama de madrugada, tiene que contestar. No puede apagar su celular un pastor. Así que, siervo querido, recibe esta palabra. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Y que el Señor pueda bendecirte, guiarte siempre. Y seamos el modelo que Jesús quiere. Que Jesús sea nuestro ejemplo. Solamente he venido a compartir contigo, querido siervo, ministro del Señor, esta palabra que el Señor me dio en una madrugada, y alentándote a que cuides la oveja, cuides ese rebaño que el Señor te dio, porque dice la palabra que un día daremos cuenta al Señor por el rebaño. Y que Dios le bendiga en el nombre de Jesús.